Imagina por un momento que desapareciera, en un instante, sin previo aviso, una fuerza fundamental que damos por sentada, simplemente dejaría de existir. ¿Qué pasaría? Lo primero que notarías no sería una caída hacia arriba, sino más bien una pérdida de agarre. Tú, tu silla, la mesa, todo lo que no esté anclado al suelo, flotaría suavemente en el aire, continuando su movimiento a la velocidad de rotación de la Tierra. Pero la Tierra misma ya no se mantendría unida. La gigantesca presión en su núcleo, contenida por la gravedad, se liberaría con la fuerza de una explosión inimaginable, haciendo pedazos nuestro planeta. La atmósfera, ya no ligada al planeta, se disiparía instantáneamente hacia el frío vacío del espacio. Los océanos servirían y se evaporarían. La Luna, liberada de su órbita, saldría disparada en línea recta hacia el espacio interplanetario. El sistema solar se desintegraría. El Sol, una gigantesca esfera de plasma, contenida por su propia gravedad y evitando así la autodestrucción nuclear, estallaría como una supernova. Todo el universo, desde las galaxias hasta los cúmulos, se transformaría en una sopa caótica y en expansión de materia, desprovista de estructura y orden. Este experimento mental, por muy apocalíptico que sea, demuestra vívidamente una simple verdad. La fuerza de atracción, o gravedad, no es solo aquello que hace que las manzanas caigan al suelo. Es el arquitecto silencioso de nuestra realidad, el escultor invisible que moldeó el universo y continúa dando forma a cada aspecto de nuestra existencia. La historia de nuestra comprensión de la gravedad es la historia de la ciencia misma. Los antiguos griegos, en particular Aristóteles, creían que los objetos caían a la Tierra porque aspiraban a su lugar natural, el centro del universo. Los objetos más pesados, según él, aspiraban con más fuerza y por lo tanto caían más rápido. Esta idea, basada en la intuición y no en la experimentación, predominó durante casi 2000 años. Solo en la época del Renacimiento, Galileo Galilei se atrevió a desafiar la autoridad. La leyenda cuenta que él dejó caer bolas de diferente masa desde la famosa Torre de Pisa, demostrando que llegaban al suelo simultáneamente si se despreciaba la resistencia del aire. Él demostró que todos los objetos se aceleran hacia la Tierra con la misma aceleración. Galileo describió cómo caen los cuerpos, pero la pregunta de ¿por qué? Lo hacen seguía abierta. La respuesta vino de un hombre que, según otra conocida leyenda, se planteó esta cuestión al ver caer una manzana en un jardín. Isaac Newton, en 1687, publicó su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios matemáticos de la filosofía natural, en la que formuló la ley de la gravitación universal. Su intuición fue genial por su simplicidad y universalidad. La misma fuerza que hace caer una manzana al suelo mantiene la Luna en órbita alrededor de la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol. La ley de Newton establece que cualesquiera dos objetos en el universo se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto significa que cuanto más masivos son los objetos, con más fuerza se atraen. Y cuanto más lejos están el uno del otro, más débil es su atracción. Y esta fuerza disminuye muy rápidamente con el aumento de la distancia. Esta elegante fórmula cambió el mundo. Permitió predecir el movimiento de los planetas con una precisión increíble, calcular las trayectorias de los cometas y explicar las mareas. De repente, la mecánica celeste dejó de ser un misterio divino y se convirtió en un problema matemático resoluble. La gravedad se convirtió en una fuerza conocida, medible y predecible que rige la danza cósmica. Pero su influencia no se limita solo a los cuerpos celestes. La gravedad es la principal arquitecta del universo. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el Big Bang dio origen al espacio, el tiempo y la materia. Al principio, el universo era una sopa casi homogénea, increíblemente caliente y densa de partículas. Sin embargo, en él había pequeñas y aleatorias fluctuaciones de densidad. En aquellos lugares donde había un poco más de materia, la gravedad era ligeramente más fuerte. Y esa pequeñísima diferencia se volvió decisiva. Durante millones de años, la gravedad atrajo lenta pero inexorablemente la materia de las regiones menos densas a las más densas. Estas condensaciones crecieron, atrayendo cada vez más gas y polvo.
Así comenzaron a formarse las primeras estructuras, gigantescas nubes de hidrógeno y helio. Dentro de estas nubes, la gravedad continuó su trabajo. Comprimió el gas, haciéndolo condensarse y calentarse. Cuando la presión y la temperatura en el centro de una nube en contracción alcanzaron el umbral crítico de millones de grados, se desencadenó la reacción de fusión nuclear. El hidrógeno comenzó a convertirse en helio, liberando una cantidad colosal de energía. En ese momento, una estrella se encendió. Cada estrella que vemos en el cielo nocturno es un triunfo de la gravedad, un reactor nuclear titánico, contenido para no estallar por su propio peso colosal. La gravedad comprime la estrella, y las reacciones nucleares en su núcleo crean una presión que busca desgarrarla. Toda la vida de una estrella es un equilibrio entre estas dos fuerzas. Cuando una estrella masiva agota su combustible, la gravedad obtiene la victoria definitiva. Comprime el núcleo de la estrella con tal fuerza que éste colapsa, provocando una explosión monstruosa, una supernova. Esta explosión dispersa por el espacio los elementos pesados sintetizados en el interior de la estrella: carbono, oxígeno, hierro, todo aquello de lo que estamos hechos nosotros y nuestro planeta. Y los restos del núcleo pueden colapsar en objetos exóticos, donde la gravedad alcanza sus límites: estrellas de neutrones o agujeros negros. Pero la gravedad no solo crea estrellas. Alrededor de las estrellas jóvenes, a partir de los restos de la nube de gas y polvo, se forman discos protoplanetarios. Dentro de estos discos, diminutas partículas de polvo se aglomeran, formando guijarros. Estos, a su vez, chocan y se unen en bloques del tamaño de asteroides, llamados planetesimales. La gravedad de estos planetesimales sigue atrayendo materia y otros cuerpos más pequeños. Este proceso, llamado acreción, continúa durante millones de años hasta que se forman planetas plenamente desarrollados, como nuestra Tierra. La gravedad no solo creó nuestro planeta, sino que también le dio su forma. Fue la gravedad la que hizo que la materia fundida de la joven Tierra se agrupara en la forma energéticamente más ventajosa: una esfera. También llevó a cabo la diferenciación gravitacional. Los elementos pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro, formando el núcleo, mientras que las rocas silicatadas más ligeras permanecieron en la superficie, creando el manto y la corteza. Este proceso continúa hasta el día de hoy. La gravedad es la fuerza impulsora de la tectónica de placas. Arrastra las densas placas oceánicas hacia abajo, hacia el manto, en las zonas de subducción, lo que provoca terremotos y forma arcos volcánicos y cadenas montañosas. Incluso las propias montañas son el resultado de la lucha entre las fuerzas tectónicas que las elevan y la gravedad, que busca nivelarlas a través de la erosión. Volvamos a la superficie de nuestro planeta. La gravedad dicta las reglas del juego para todo lo que existe aquí. Mantiene nuestra atmósfera, un océano gaseoso protector que nos proporciona oxígeno para respirar. Nos protege de la dura radiación cósmica y quema la mayoría de los meteoros. Sin gravedad, el aire simplemente se dispersaría en el espacio. Controla el ciclo del agua. El agua evaporada asciende, pero la gravedad la obliga a condensarse y a caer de nuevo a la Tierra en forma de lluvia y nieve, alimentando los ríos que, bajo la acción de la misma gravedad, fluyen hacia el mar. La gravedad de la Luna y, en menor medida, del Sol, crea las mareas, ese ritmo eterno del océano que influyó en la evolución de la vida en las zonas costeras y que aún hoy es utilizado por el ser humano. Pero la influencia más profunda que la gravedad ha tenido ha sido sobre la vida misma. Cada ser vivo en la Tierra es un producto de la evolución en condiciones de gravedad constante. Nuestros esqueletos son asombrosas estructuras de ingeniería diseñadas para soportar nuestro peso y contrarrestar la fuerza de la gravedad. Nuestros músculos se desarrollaron para permitirnos movernos en un campo gravitatorio. Nuestro sistema cardiovascular debe trabajar contra la gravedad para bombear sangre al cerebro. Incluso tenemos un órgano especial para sentirla: el aparato vestibular en el oído interno, que, con la ayuda de diminutos cristales, los otolitos, le indica al cerebro dónde está arriba y dónde está abajo. Las plantas también libran una lucha constante contra la gravedad. Han desarrollado estructuras robustas, como la lignina en la madera, para crecer hacia arriba, hacia la luz solar, superando la constante atracción. Las raíces, por el contrario, demuestran gravitropismo positivo.
Es decir, crecen hacia abajo en dirección a la fuerza de gravedad para anclarse en el suelo y encontrar agua. Incluso los organismos unicelulares son capaces de sentir la gravedad y reaccionar a ella. Las consecuencias de la ausencia de gravedad podemos observarlas en el ejemplo de los astronautas. En ingravidez, sus huesos comienzan a perder calcio, los músculos se atrofian y el sistema cardiovascular se debilita. El cuerpo, liberado de la necesidad de luchar constantemente contra la atracción, comienza a adaptarse a las nuevas condiciones, y estos cambios son perjudiciales al regresar a la Tierra. Esto demuestra una vez más cuán profundamente la gravedad está entrelazada en el tejido mismo de nuestra biología. Durante más de 200 años, la teoría de Newton fue una verdad indiscutible. Funcionaba impecablemente. Pero a principios del siglo XX comenzaron a aparecer pequeñas inconsistencias. La más conocida fue la anomalía en la órbita de Mercurio. El planeta no se movía exactamente como predecían las ecuaciones de Newton. La discrepancia era minúscula, pero existía, y eso inquietaba a los científicos. Además, la teoría de Newton implicaba que la interacción gravitatoria se transmitía instantáneamente. Si el Sol desapareciera de repente, la Tierra, según Newton, saldría inmediatamente de su órbita. Esto contradecía la nueva y creciente teoría especial de la relatividad de un joven físico llamado Albert Einstein, que afirmaba que nada, ni siquiera la información, puede moverse más rápido que la velocidad de la luz. Einstein dedicó 10 años a desarrollar una nueva teoría de la gravedad, y lo que propuso en 1915 no era simplemente un refinamiento de Newton, sino un cambio de paradigma completo. La teoría general de la relatividad, TGR, sostiene que la gravedad no es una fuerza en el sentido habitual que conocemos. Es una manifestación de la curvatura del propio espacio-tiempo. Einstein propuso imaginar el espacio-tiempo como un tejido elástico, similar a una cama elástica tensa. Objetos masivos, como estrellas y planetas, deforman este tejido, creando en él depresiones o pozos gravitacionales. Otros objetos menos masivos que se mueven cerca, por ejemplo, un planeta orbitando una estrella, en realidad no son atraídos por una fuerza. Simplemente se mueven en línea recta a través de este espacio curvado. Una órbita es, de hecho, una línea recta en el espacio-tiempo curvado. Una manzana cae a la Tierra no porque la Tierra la atraiga, sino porque la Tierra ha curvado el espacio-tiempo a su alrededor, y la manzana simplemente rueda hacia ese pozo. Esta visión revolucionaria no solo explicó perfectamente la órbita anómala de Mercurio, sino que también hizo varias predicciones asombrosas y verificables. En primer lugar, la TGR predijo que la gravedad debería curvar no solo las trayectorias de los objetos materiales, sino también la trayectoria de la propia luz. Esto fue confirmado en 1919 durante un eclipse solar, cuando el astrónomo Arthur Eddington registró que la luz de estrellas distantes, al pasar cerca del Sol, se desviaba realmente en un ángulo predicho con precisión por Einstein. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, es hoy una herramienta poderosa en astronomía, permitiéndonos ver imágenes distorsionadas de galaxias lejanas, cuya luz ha sido magnificada y curvada por la gravedad de cúmulos más cercanos. En segundo lugar, la teoría predijo que el tiempo en un campo gravitacional intenso debería transcurrir más lentamente. Este efecto, conocido como dilatación gravitacional del tiempo, suena a ciencia ficción, pero es un hecho real y medible. Los relojes a bordo de los satélites GPS, al estar más lejos del centro de la Tierra y en un campo gravitatorio más débil, funcionan un poco más rápido que los relojes en la superficie. Si los ingenieros no corrigieran este efecto relativista, el sistema GPS acumularía un error de varios kilómetros cada día, lo que lo haría inútil. Cada vez que utilizas el navegador de tu teléfono, estás confirmando en la práctica la veracidad de Einstein. Quizás la predicción más audaz fue la existencia de las ondas gravitacionales, ondas en el tejido del propio espacio-tiempo, que deberían surgir del movimiento acelerado de objetos masivos, como la fusión de dos agujeros negros o estrellas de neutrones. El propio Einstein dudaba que estas ondas pudieran detectarse alguna vez debido a su increíble debilidad. Pero 100 años después, en 2015, el observatorio LIGO detectó directamente por primera vez en la historia ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros a una distancia de más de 1.000 millones de años luz de nosotros. Esta señal, que duró fracciones de segundo,
Fue el eco de uno de los eventos más poderosos del universo, y su detección abrió una era completamente nueva en la astronomía, la era de las ondas gravitacionales, que nos permite escuchar el cosmos y no solo verlo. La teoría de Einstein nos proporcionó una comprensión profunda de la gravedad, pero la historia no termina aquí. La física moderna se encuentra en el umbral de nuevos misterios, y la gravedad está de nuevo en el centro de atención. El principal problema es que la teoría general de la relatividad, que describe el mundo a gran escala, es incompatible con la mecánica cuántica, la cual describe el mundo de los átomos y las partículas subatómicas con una precisión asombrosa. No sabemos cómo se comporta la gravedad en el micromundo. ¿Existe la hipotética partícula portadora de la interacción gravitacional, el gravitón? ¿Qué sucede con el espacio-tiempo en la singularidad de un agujero negro o en el momento del Big Bang, donde la densidad y la gravedad alcanzan valores infinitos? Las respuestas a estas preguntas las deberá proporcionar una futura teoría de la gravedad cuántica, la teoría del todo, que unificará los dos pilares de la física moderna. Además, las observaciones del movimiento de las galaxias y la velocidad de expansión del universo revelan que la materia visible que podemos observar es catastróficamente insuficiente para explicar toda la gravedad que detectamos. Esto ha llevado a hipótesis sobre la existencia de la materia oscura, una sustancia misteriosa que no emite ni absorbe luz, pero que posee masa y por lo tanto crea gravedad. Se cree que representa alrededor del 27% de la masa-energía del universo, mientras que la materia ordinaria constituye solo el 5%. Es más, se ha descubierto que la expansión del universo no se está desacelerando por efecto de la gravedad, como cabría esperar, sino que, por el contrario, se está acelerando. Esto se atribuye a la acción de una energía oscura aún más misteriosa, que actúa como una especie de antigravedad, expandiendo el espacio. Representa aproximadamente el 68% del universo. Resulta que el 95% de nuestro universo está compuesto por algo de cuya naturaleza no tenemos la menor idea, y solo las conocemos por sus efectos gravitatorios. Así pues, desde una manzana que cae hasta el espacio-tiempo curvado, desde la formación de los planetas hasta la determinación de nuestra estructura biológica, desde las mareas en la Tierra hasta los ecos de la fusión de agujeros negros, la gravedad lo impregna todo. Es la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales, pero a la vez la de mayor alcance y la dominante a grandes escalas. Es la fuerza que creó orden a partir del caos primigenio. Es el director que orquesta el majestuoso ballet celeste. Es el ancla que nos mantiene en la superficie de nuestro pequeño mundo, que se precipita a través del vasto cosmos. Y aunque hemos recorrido un largo camino desde los mitos de la antigüedad hasta las ecuaciones de Einstein, la gravedad todavía guarda sus misterios más profundos, invitándonos a mirar más allá del horizonte del conocimiento y a comprender las leyes fundamentales que rigen nuestro universo.